Hoy vamos a estudiar lo que es el misterio de Melquisedec. Melquisedec es el nombre que se le otorgó a Jesús como sacerdote para siempre, según ese orden. Y si la Biblia dice de que en el orden de Melquisedec, entonces significa de que hay un orden sacerdotal desde muy antes de que se mencionara el sacerdocio levítico para Israel. Es de suma importancia de que nosotros hoy en día la iglesia ha obtenido un tremendo conocimiento con respecto a Melquisedec. En el estudio pasado estábamos hablando acerca de lo que era el estudio de Jerusalén. Por cierto, vamos a estar también subiendo la segunda parte, pero en este momento nos corresponde leer o indagar acerca de lo que es el misterio de Melquisedec. Si nosotros vamos a la Biblia, al Salmo 110, a Jesús se le dice que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso usted lo encuentra en el Salmo 110, 5 y 6, donde dice que también dice que castigará a todas las naciones de alrededor. Y hoy en día pues también estamos viendo eso, como siempre le ha sucedido a Israel por muchos siglos, por muchos años que realmente ha existido la nación hebrea, porque no la fundaron los judíos, esa nación, sino que fue fundada por los hebreos de la dependencia de Sem. Dijimos Salmo 110, 5, 6 nos habla de que Jesús es ordenado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5 también, vemos de una manera misteriosa como también el apóstol Pablo nos habla de que Jesús también es elegido según el orden de Melquisedec, según el orden sacerdotal de Melquisedec, porque no está hablando, digamos, de que no haya un orden sacerdotal según el orden de Melquisedec, sino que está hablando de un orden, o sea que hay un orden que venía desde antes según el orden de Melquisedec. Y usted me dirá, bueno, hermano, pero Melquisedec fue un personaje real. Y yo le voy a decir, sí, fue un personaje real, solamente que Melquisedec es como el nombre también que se compone tal como se compone Jehová, que se compone de palabras de letras sin vocales en nuestro castellano. Sin embargo, Melquisedec también es una palabra compuesta donde se forma la palabra Melec o Melec, que significa reino o rey. Entonces eso significa Melec, rey o rey. Luego pasamos con lo que dice Sedec, que quiere decir Sedec, quiere decir reino, reinado o reino. Entonces está hablando de un reinado de justicia, está hablando de un rey de justicia o de un tiempo de periodos del reinado de justicia de Dios sobre la tierra. Y por eso que muchas veces tendemos a confundirlo cuando realmente decimos que Melquisedec es un símbolo que no se puede entender. La misma palabra lo enseña, de que realmente cuando hay alguna mala traducción, no estamos hablando que lo sepamos todo, pero realmente hay veces de que los traductores, algunos lo escribieron de un modo. Por ejemplo, yo le pongo por ejemplo, hay una traducción que dice, por cierto lo encontramos en
en el libro de Apocalipsis, dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Sin embargo, la traducción Reina Valera nos dice nos hizo reyes y sacerdotes. En cuanto a la traducción correcta, usted ve alguna de las Biblias más antiguas o otras traducciones, va a notar, digamos, a través de la palabra que no dice un reyes y sacerdotes, sino que dice un reino de sacerdotes. Así que Dios nos formó un reino de sacerdotes, o sea, un reino santo, como dijo el apóstol Pedro, que nos constituyó un reino de sacerdotes, un pueblo santo, una nación santa. Sin embargo, en Apocalipsis, yo les dije 1.6, Apocalipsis 1.6 nos dice de que nos hizo un reino de sacerdotes. También Apocalipsis 5.10 nos habla de un reino de sacerdotes. Éxodo le dijo también, en Éxodo 19.6, también Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés que serían un pueblo santo, una nación santa, un reino de sacerdotes. Pero sin embargo, volvemos al tema de Melquisedec. Ya dijimos que Melquisedec significa reino de justicia. Por eso es que Jesús es constituido según el orden de Melquisedec, que significa reino de justicia, y no un personaje como muchos creen que fue cuando se apareció Melquisedec felicitando a Abraham durante la derrota de los 9 reyes allá cuando llevaron cautivo a Lot. Algunos creen de que se trataba de una teofanía o de una aparición de Dios, comparándolo con Cristo cuando se apareció allá el sacerdote Melquisedec. Estaba hablando de que se apareció el sacerdote de justicia que, según el libro de Yacer, que se menciona también en la Biblia, no sé cuántos hayan leído el libro de Yacer. A mí me gusta mucho indagar, estar, digamos, siempre constante, aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos. El libro de Yacer nos menciona de que ese Melquisedec es la generación de Sem, o sea, el mismo Sem. Sem, el hijo de Noé, perdón. Sem, el hijo de Noé, fue sacerdote de Dios. Fue digamos, la generación que Dios escogió, por cuanto fue el hombre más justo y fue el primogénito también, hijo de Noé. Entonces, como primogénito también le correspondía a Dios, porque todo primogénito en la ley de Dios pertenece a Dios. Era nazareo para la época. Sin embargo, en este tiempo debemos entender de que muy pocos nos dedicamos a escuchar y muchas veces nos dejamos guiar por lo que otras personas dicen sin que tengan tanta indagación acerca de lo que afirman. Pero sin embargo, Dios estaba hablando cuando decía según el orden de Melquisedec, estaba hablando según el orden del reinado de justicia de Dios, que siempre ha habido una generación santa en la tierra desde los días que Dios creó al primer hombre, Adán y Eva. En los tiempos de Adán, Dios formó, después de que Caín asesinó a Abel, Dios formó también una generación que fue, digamos, Set. De ahí vino la generación justa. Pero sin embargo, después de los días de Noé en el diluvio, Dios también condujo un pueblo. Si usted va a las genealogías de lo que era Sem, usted se dará cuenta de que Sem fue el que, de donde viene la genealogía también de Abraham, porque dice de que Sem engendró a Farsad y Arfaxad a Sala y Sala a Eber, que es el padre de los hebreos, y también Eber engendró a Pelea, a Reu, a Serug, a Nacor, Taré, que fue el padre de Abraham. Entonces ahí nosotros podemos ver en la genealogía de
de lo que es la generación justa, o sea, la generación de justicia, que es el sacerdocio de Melquisedec, de los reyes de justicia o de la generación de justicia, es cuando ahí se forma la palabra Melquisedec. Pero como el libro de también de Yasser nos afirma de que Sem era Melquisedec, porque era el que reinaba en la tierra de justicia, en la tierra de Salem, en la ciudad de Salem, que era la ciudad de justicia. Entonces nosotros podemos ver de que Salem fue fundada por Sem, que es fue el hijo de Noé para la época, pero a veces no lo captamos tan fácilmente. Pero déjeme decirle de que de esa forma es como Dios nos habla. Ya les di la referencia de que Melech significa reino o rey, y también Sedec significa justicia, entonces quiere decir reino de justicia o rey de justicia. Entonces nosotros podemos ver a través de las interpretaciones bíblicas, lamentablemente, digamos, las traducciones de nuestra Biblia muchas veces han sido hombres también, y obviamente muchas veces han tendido a tener ciertos errores, pero cuando usted se dedica a indagar, digamos, el sentido, la raíz de la palabra, se va a dar cuenta de que realmente hay palabras pues que Dios nos está hablando, pero nosotros las decimos al revés. Pero es importante de que nosotros conozcamos lo que Dios dice a través de su palabra. Sedec, justicia, Melech, reino o rey, que significa rey de justicia. Entonces nosotros podemos ver que Melquisedec era la descendencia de Sem, y cuando está hablando un reino, te formaré o te daré, digamos, te pondré como sacerdote según el orden de Melquisedec, está hablando según el orden semita, o sea, según el orden de Sem y no según el orden de la ley de Moisés, como se le estableció a Israel. O sea, que este sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec, estaba mucho antes de la ley para el pueblo, para el mundo entero, como hoy en día. Entonces fue un periodo que se le dio oportunidad a Israel que fuera pueblo único, pero como falló a través de la ley, entonces vemos de que Dios nos vuelve otra vez como en el tiempo antes, porque Jesús fue muy específico cuando dijo como en los días de Noé. Y es cierto, estamos viviendo como en los días de Noé. La gente sabe de Dios, pero no le importa. La gente sabe quién es Dios, pero no le interesa. La gente quisiera saber de Dios, pero tienen sus propios argumentos. La religión tiene más esquemas que verdad. Entonces tratan de imponer sus esquemas legalistas, y pues es cuando tienden a confundir, digamos, con respecto a los misterios bíblicos que Dios nos enseña. Vamos a ver un poquito más. Ya vimos eso, pero vamos a ver Hebreos capítulo 5, verso 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, verso 6 dice: te estableceré como sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, según el orden del reinado de justicia. Te estableceré como sacerdote según el orden del reino de justicia. No se está refiriendo a un personaje, sino que se está refiriendo al reinado de Dios, al reinado de Cristo. Recuérdense que Dios dijo: en aquellos días estableceré mi pacto con los muchos, y será llamado, dice,
reinado de justicia, ciudad santa. Entonces, eso es lo que está hablando cuando se refiere a Melquisedec, que es una palabra compuesta que quiere decir Sedec o Melec, que quiere decir reino, y también Sedec, que quiere decir justicia, reinado de justicia. Entonces, en eso es lo importante que nosotros debemos saber, que quiere decir Melquisedec, reinado de justicia. O sea, Dios está hablando a Jesús del reinado de justicia que Él ha establecido, todos los que hemos entrado. Verso 10 del mismo capítulo 5 de Hebreos dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces en el Salmo 115, Hebreos 5, 6 y 10 nos habla de que Jesús es establecido como rey y sacerdote según el reinado de justicia, el reinado de justicia de Dios. Entonces, por eso es que muchas veces nos confundimos. Y ahora vamos a ver también lo que es Hebreos capítulo 6, 20, nos dice de la siguiente manera, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios de que también Dios nos ha establecido como sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a seguir leyendo para que usted no piense de que tal vez yo le estoy enseñando algo de lo que yo pienso o lo que yo he imaginado. No, le estoy dando textos bíblicos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 7, verso 7 al 20. Esto es un poquito bastante lo que vamos a leer, pero vamos a tratar de leerlo despacio. Dice 7 al 20. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, refiriéndose a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos, también Leví recibía los diezmos, porque aún estaba entre los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Imagínense. Así es que Leví dice que pagó los diezmos y que también Leví pagó los diezmos. Pero ¿cómo es esto? Bueno, entonces ahora podríamos decir, antes de que se formaba la ley, antes de que fuera dada la ley, también Dios ya había establecido ese patrón, no en forma de ley, sino en forma de gratitud, que realmente Abraham dio los diezmos al mayor, dice. ¿Para qué? Para que él recibiese la bendición del Padre. Porque dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿De su padre de quién? De Abraham, y Abraham de su padre Sem, porque Abraham era de la descendencia de Sem. Usted lee la genealogía de Abraham, se va a dar cuenta que viene de la genealogía de Sem. Bueno, porque el apóstol dice que sin genealogía sacerdotal
porque no dice de que Sem haya sido sacerdote, pero ha habido, digamos, un orden de santidad, un orden de hombres que realmente sirvieron a Dios, como antes del diluvio, lo que fue Cainán, lo que fue Set, lo que fue Mahalael, lo que fue Enoc séptimo, lo que fue Matusalén, y también lo que fue Noé. De allí viene un pueblo santo, un reino de sacerdotes, un reino de justicia que realmente ha sido establecido según el orden de justicia de Dios que lo han guardado. Espero me explico, espero me entienda también, porque muchas veces no alcanzamos a captar lo que muchas veces queremos decir, pero eso es lo que Dios realmente está haciéndonos saber. Voy a seguir leyendo hasta el 20. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, pues qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuera llamado según el orden de Aarón. ¿Verdad? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, Dios ya tenía personas o sacerdotes que sirviesen a Dios de una manera pura, según su justicia, según su verdad, antes de que surgiera Israel. Luego hace una pausa, levanta a Israel, pero luego Israel cae de la gracia y luego Dios vuelve a restablecer otra vez como que si fuera el pacto de Abraham. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que a través de la Biblia, pues Dios nos habla de una manera clara. Dios vuelve a establecer el pacto abránico y por eso está ahora, digamos, hablando un poquito de los diezmos. ¿Está el diezmo en vigencia? Sí, está en vigencia, pero no de una manera levítica, según el orden sacerdotal levítico, sino de una forma del orden de Melquisedec, voluntario. ¿Es bendecido? Obviamente va a ser bendecido, porque la palabra dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando usted cree esto, déjeme decirle que usted va a ser bendecido. Usted va a recibir la bendición, porque es un pacto que se hizo antes. Abraham, que dijo, bueno, Dios, si haces esto, yo te voy a bendecir. Lo dijo Jacob, lo dijeron muchos profetas, se llevó a cabo. Pero no es de eso que estamos hablando, solamente estaba haciendo una breve introducción. Ahora, cuando hablamos de Melquisedec, como que nos metemos en un misterio. No es un misterio, sino que solamente tenemos que saber descifrar lo que Dios nos está hablando. En Génesis 9, 26, nos da también como Dios bendice por medio de Noé a los semitas, o sea, a Sem, a la generación semita. Y cuando era bendecido Sem, estaba siendo bendecido usted y yo, porque yo no creo que usted, siendo cristiano, sea enemigo de los judíos o que sea antisemita. Si usted ama a Dios y es cristiano, usted es de la descendencia de Sem, y aunque no sea de la descendencia, pero si usted ha recibido a Cristo, usted está siendo bendecido con ese reino de Melquisedec, que significa sacerdocio de justicia, sacerdote de justicia, o reino de justicia, o rey de justicia, que representa a nuestro Cristo Salvador, reinando sobre un reino de justicia,
desde allá del cielo hasta acá donde usted está, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Veamos lo que dice Génesis 9:26. 9:26 dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Oiga bien, bendito Dios, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Bendito por Jehová mi Dios sea Melquisedec, el reino de justicia. ¿Quién estaba diciendo eso? Lo estaba diciendo Noé. Eso está en Génesis 9:26. Ahora yo quiero que vaya a otro pasaje muy importante que lo encontramos en Génesis 10:21 al 31. 10:21 al 31 dice de la siguiente manera, también nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Como que hace una pausa, deja por en medio a Aksafar y a Sala y se pasa de un solo a la descendencia de los hebreos. ¿Por qué? Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, o sea, padre de todos los hijos hebreos. Y luego dice, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur. Elam es la tierra que ahora donde están, digamos, allá, digamos, parte de los Irán. Luego dice Elam, Asur, parte de lo que era Asiria, parte de lo que es también Irak hoy en día. Arfaxad, Lud, Arán, y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y a Sala engendró a Eber. Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selec, Amad, Mabel y Gera, Adorán, Usai, Dicla, Abad, Abimael, Seba, Ofer, Ávila, Jobad. Todos estos fueron hijos de Jotán, y la tierra en aquellos habitaban fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes y sus naciones. Ahí usted puede ver, dice por sus naciones y sus lenguas. O sea que a pesar de que dependían del mismo padre Sem, aunque eran un pueblo de justicia, cuando llegó aquella gran confusión después del diluvio, que tenían una sola lengua, también los hebreos fueron esparcidos, y también otros ya no hablaban hebreo, sino que cambiaron sus lenguas en la gran confusión y se establecieron en naciones. Entonces todo eso es lo que muchas veces no comprendemos y luego nos quedamos con la incógnita. ¿Qué pasará? La respuesta la tiene la Biblia. Ahora vamos a pasar a otro pasaje que lo encontramos en mismo Génesis capítulo 11, verso 10 al 32. Dice, estas son las generaciones de Sem, oiga bien, de los semitas, del pueblo justo o del reinado de justicia, o sea, de Melquisedec. Dice, estas son las generaciones de Sem. Podríamos decirle, estas son las generaciones del pueblo justo que Dios escogió. Estas son las generaciones de Sem, de edad
de 100 años engendró a Arphaxad, 2 años después del diluvio. Y en veces como nosotros no entendemos muy bien, creemos de que eso pasó, Dios habla una vez de una persona y ya no la menciona, no. Dice que de 100 años después del diluvio, oiga bien, Arphaxad, 2 años después del diluvio, tenía 200 años. O sea que cuando entró al arca tenía 100 y 100 años después 200 años. Y sabe que este hombre duró más de 500 años. Entonces, los padres, si ahora en día una persona que dure 70 años a 100 años logra ver hasta la tercera y cuarta generación, lo digo por mi persona, porque mi madre ya conoce, digamos, los nietos, que son la tercera generación, y hay padres también que llegan a ver la cuarta y quinta generación cuando duran hasta 100 años. Entonces, estos hombres que realmente, digamos, duraban cantidad de años después del diluvio, por ejemplo, Abraham, que vivió 175 años, logró a conocer a Sem, logró a conocer Melquisedec, Melquisedec que salió a saludarlo y a felicitarlo cuando allá derrotó a los reyes que habían hecho guerra a Sodoma, donde también estaba su sobrino Lot. Ahí nosotros podemos ver claramente de que en 500 años, obviamente, Abraham fue una de las personas que vivió menos ya después del diluvio, vivió 175 años, pero sin embargo, Sem vivió 500 años. Y si vivió 500 años, dice que 100 años después de que entró en el arca, después del diluvio, y 100 años después tuvo a su hijo Arphaxad, entonces todavía le quedaban 300 años. Entonces Abraham logró a conocer este abuelo que creo que ya era como su tatarabuelo como de la sexta o octava generación después de todos esos hijos o parientes que habían pasado. Y por eso que hoy en día pues nosotros no nos entretenemos a indagar eso y nos confundimos. Ahora vamos a ver. Arphaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arphaxad 500 años. Imagínense, 500 años después de haber engendrado a este hombre. Entonces este hombre, Melquisedec, o rey de justicia, o rey de Salem, o sea, porque Melquisedec o Sem fue el fundador de la ciudad de Salem. Él fue el que salió a saludar a Abraham y Abraham le dio los diezmos a ese anciano de esa época, un rey justo, un hombre que dice según el libro de Melquisedec, también escrito por Abraham, se dice de que en esa ciudad se dedicaban únicamente a el arte de la música. Se ensayaban en la música, hacían coros, hacían grandes cosas con respecto a la música, eran lo único que se preparaban. La ciudad únicamente se dedicaba a ¿qué? Dice que a oír música, pero música angelical. Luego, ¿qué otra cosa? Dice que y a indagar, a la sabiduría, todo aquello que Dios le daba. Eso era lo que realmente se dedicaban en Salem. Y por eso es que esa ciudad era una ciudad de justicia, una ciudad que se practicaba la justicia, y por eso es que Sem o Melquisedec se le llamó cuando fue Melquisedec rey de justicia, digamos un denominativo a nuestro Salvador Jesucristo, en lo cual pues también Jesús fue semita también de la tribu de Israel, de los judíos, ¿verdad? Y los judíos no tenían sacerdocio en lo que era el sacerdocio levítico, sino que eran los levitas. Sin embargo, pues vemos a través de la palabra de Dios, todo esto que Dios estaba haciendo era un misterio.
sigamos leyendo porque se nos va el tiempo. Dice, y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sila, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y Sala vivió después de que engendró a Eber 403 años, engendró hijos e hijas. Todos estos hombres vivieron muchos años, así que lograron ver, creo que hasta su sexta o séptima generación, y por eso es que Abraham conoció a Sem, el cual pues era Melquisedec, que le dio los diezmos. Y luego el verso 17, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 30 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré es el padre de Abraham. Y luego dice, y vivió Nacor después que engendró a Taré 109 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Engendró a Abraham y a Nacor, y Abraham engendró a Lot. Ahí vemos todo esto que realmente Dios estaba hablando. Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham a Nacor para sí mujeres. Voy a dejar eso, pero vamos al verso 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara su mujer, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos a Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahí le hace el llamado Dios a Abraham, aunque ya se lo había hecho antes cuando estaba su padre Taré, pero sin embargo creo que era como un estorbo, porque quizás ellos eran muy sujetos a los padres, y pues murió. Luego le vuelve a hacer el llamado, y es cuando Abraham obedece a la voz de Dios. Pero está muy hermoso realmente leer lo que Dios de antemano nos da para que nosotros entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, de que Dios no pasa por alto lo que nosotros muchas veces no entendemos. Pero ese Melquisedec quiere decir reino de justicia o rey de justicia. Ese rey de justicia era Sem. Sem fundó la ciudad de Salem, que le dimos un breve detalle, que les dije de que en esa ciudad solamente se practicaba la justicia, se interesaba por la sabiduría en Dios, el conocimiento en Dios, la música en alabanza hacia Dios. Por eso es que ese hombre, Sem, se le llamaba Melquisedec, o rey de justicia, o reino de justicia, y según ese orden es que viene Dios, que es el rey de justicia por los siglos de los siglos, donde él dice que sin genealogía, sin dudar alguna, dice es elegido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos lo que nos dice de Melquisedec acerca de este rey que Dios puso. Voy a leer un poquito más para que no se quede con las ganas. 14, Génesis 14, 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Seba,
que es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Imagínense cómo Abraham conocía a este hombre. Obviamente lo conocía porque era de la descendencia de Sem, aunque según cuando usted lee dónde ellos moraron, cuál fue la tierra que le tocó, se dice de que Sem, dice, le tocó la tierra junto a las tierras de Jebuseo, del Amorreo. Es la tierra donde también más después, por alguna otra razón, la tierra se corrompió, la que había dominado el semitismo, donde Sem había gobernado. Luego pues vinieron todas estas tierras de los amorreos, la tomaron las tierras de los hijos de Can, que también son descendientes de Can, el Jebuseo, el amorreo y todo eso, y es donde ya ellos cambiaron el nombre de Salem, lo cambiaron por su líder, que fue Jebus, y le pusieron Jebus, Salem o Jerusalén. Es donde proviene el nombre ya de Jerusalén, que también David derrotó allá no lo voy a leer, pero le voy a dar el texto. En 2 Samuel 5, 6, 10 nos habla de que David tomó la fortaleza, donde le dijeron: bueno, David, no vas a entrar aquí, porque aquí los ciegos y los cojos te van a echar afuera, porque ellos se creían una super ciudad muy amurallada, poderosa, con grandes fortalezas. Pero fue lo primero que Dios hizo con David, darle la victoria. Dice que tomó la fortaleza y le puso el nombre, la ciudad de David, se llamó Sión, y allí se estableció el templo, y allí es la Jerusalén. Así que, mi estimado amigo, espero le haya gustado este video. No se olvide de darle like, no se olvide de también suscribirse, y así pues me motivan más a llevarle a otros estudios, que hay tanto que aprender acerca de la Biblia. Ya les dije, Melquisedec, Melec significa reino, y también Sedec, justicia, reino de justicia. Entonces es importante que sepamos eso. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.